Hola, bienvenidos a nuestro canal de Tantra Valencia, donde vamos a hacer una entrevista hoy con José Toirán. Él es maestro, instructor de sexualidad taoísta del maestro Mantak Chia. Y bueno, pues nos complace tenerlo aquí para que nos cuente su experiencia y que nos dé una aportación también de esta sexualidad taoísta. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias Laura, encantado. Encantada. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde vives? Resido con mi pareja en la Costa Brava catalana, entre las playas de Palamós y el Castell, más o menos. Ujú. Y hace 3 años que tuvimos la suerte de encontrar un terreno y escapar de la ciudad. Así que con la que está cayendo, Sí, sí, estamos aquí genial. en nuestro pequeño paraíso. Claro que sí, yo también vivo en el campo y la verdad es que es una continuo agradecer. Mm. Sí. Bueno, pues José, cuéntanos un poquito tu trayectoria, cómo iniciaste o más bien antes de iniciar en esto de la sexualidad taoísta, pues a qué te dedicabas y cómo fue tu camino, tu recorrido. Bueno, yo inicié mi camino en el mundo de la sexualidad a través de la pornografía. Yo con 24 años empecé a trabajar en una productora y me encargaba de temas audiovisuales. Yo filmaba, yo era el cámara, hasta que de repente un día mm, se me metió en la cabeza, ¿no? El saber si yo sería capaz de ponerme al otro lado y de tener una erección cuando quizás mi cuerpo no quería tener una erección. Así que ahí se inició un viaje que a mí me sirvió pues para aprender muchas cosas sobre mi proceso de la eyaculación, cómo controlar nuestro fuego, cómo aprender a respirar, cómo hacer un montón de cosas que, que bueno, ya pues me conectaron al final con el mundo del taoísmo y del tantra, ¿no? Yo andaba buscando algo que sentía que me faltaba en mi vida sexual. Y a los oídos de un maestro, Mantak Chia, pues llegó que había un tipo en España que se disfrazaba de ninja y que decía ser maestro de Kung Fu sexual. Y bueno, básicamente era todo mentira, era algo que yo me había inventado para un personaje que interpretaba dentro del mundo de la pornografía, ¿no? Una especie de ninja con unas habilidades X. Y bueno, a los oídos de este maestro llegó que había un tipo que enseñaba Kung Fu sexual en el mundo del porno, lo cual era una pura fantasía mía, era parte de ese personaje. Bueno, esa fue la manera surrealista en la que conozco las enseñanzas de este maestro. Y bueno, pues sí, decido marcharme y dejarlo todo cuando empecé a leer sus libros, ¿no? Y a escuchar que él andaba con intención de conocerme, ¿no? Así que de esta forma surreal, pues pasé del mundo de la pornografía al mundo del sexo espiritual, entre comillas. Ujú. Y ahí pues estuve 8 años formándome con el maestro Mantak Chia directamente, en su escuela, trabajando, dándole forma a lo que al final pues resultaron ser unas sesiones de estimulación en las que pues guío a mis compañeras o alumnas hacia unos estados de apertura de su cuerpo. Y bueno, este maestro pues al final pues me enseñó a darle la vuelta a ese fenómeno de la eyaculación femenina y entenderlo desde una perspectiva que nunca me había planteado, ¿no? En el porno solo se hace hincapié de lo físico, pero hay un fenómeno emocional, energético detrás de este proceso de la eyaculación y de la liberación de memorias a través de la eyaculación, muy, muy, muy interesante. Y ahí pues empezó realmente ese viaje, ¿no? De investigar, de aprender, de poner en práctica ciertas técnicas milenarias, darles una forma con el maestro a día de hoy para que eso se pudiera traducir en una sesión de masaje, ¿no? Y ha sido un largo camino, pero bueno, estamos muy contentos a día de hoy con el resultado.
Claro, porque esto de proceso pues incluye todo, ¿no? Es decir, tienes que entrar ahí mucho en la autoindagación, en la observación, a través de la meditación, porque es un proceso emocional, mental, no físico. Físico ya es lo último, ¿no? Digamos. Mm. Entonces, El este, proceso comienza con uno mismo siempre. O sea, el proceso es entender qué cosas nos están afectando a nosotros, qué capas tenemos ahí que no hemos trabajado o qué tensiones hay albergadas en nuestro cuerpo, aprender a soltarlas y entonces desde ahí aprender a ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Pero el proceso siempre empieza con uno. O sea, el maestro Mantak Chia siempre dice, ¿no?, que antes de encender el fuego con el que quieres alimentar a tu hogar hay que barrer bien la casa. Y es que la energía sexual viene a ser una fuente muy poderosa de poder, que puede ser la energía con la que tú cocines y alimentes a tu familia, o puede ser un fuego descontrolado que queme tu hogar. Así que el trabajo siempre empieza con nosotros mismos. claro, una persona que quiera empezar un poco a conocer esto del Tao sexual y el autoconocimiento, Ujú, pues digamos que entrar en este proceso que no solamente es que vayas a hacerte un masaje, sino el masaje es lo de menos. Digamos que hay una terapia detrás que conlleva toda esta apertura mental para soltar todos estos bloqueos, mm, condicionamientos y, y el masaje sería otra de las cosas que se trabajan a nivel físico, ¿no? mm. Pero ¿cuál sería un poco el proceso? ¿Cómo trabajarías tú con una persona que va a ti y inicias un Vale. proceso de sanación? Bueno, Bueno, para empezar, el sistema del Kung Fu sexual, para explicarlo así que la gente pueda entenderlo fácilmente, si hiciéramos la comparación y el taoísmo en sí, el concepto del Tao, fuese un árbol, el Kung Fu sexual sería solamente una de sus ramas. Una de las ramas más importantes, porque según los médicos taoístas, todo, nuestras dolencias, todo lo que nos pasa, tiene al final una raíz emocional y sexual en nuestras vidas. Así que arreglando esta parte sexual, eso se puede trasladar a todas las áreas de nuestro ser. Eh, este sistema taoísta, que sería como un árbol, pues tiene muchas ramas. Hay una rama que es la meditación, hay otra rama que es el chikun, hay otra rama que es la nutrición energética, hay otra rama que es el masaje abdominal de las emociones internas, el Chineisan, hay otra rama que es el Karsai Neisan, que es el masaje interno genital para liberar tensiones. Entonces, cuantas más ramas de este árbol incorporas a tu vida, pues más saludable estás, más en armonía con los ciclos de la naturaleza vas a vivir. Eh, cuando me escribe alguien, cuando alguien me llama porque quiere iniciar un proceso de entrenamiento con nosotros, pues primero me planteo qué es lo que quiere aprender esta persona, qué es lo que está buscando, obviamente. Y después lo que hacemos es un acompañamiento integral. O sea, yo a día de hoy, ya hace 4 años que Lara Castro y yo, ella es mi pareja, psicóloga y sexóloga, trabajamos juntos para poder hacer un abordaje 360 realmente a cualquier caso que nos encontremos, ¿no? Yo siento que el mundo de la terapia, de la psicoterapia, es muy necesario a la hora de hacer un proceso de ayudar a mejorar la vida de una persona, pero se queda coja porque le falta toda una parte práctica, energética, que es lo que viene a aportar en este caso el Kung Fu sexual. Y en nuestro caso, pues exactamente igual. Me di cuenta hace ya muchos años, pues que la mayoría de la gente que nos dedicamos al tantra, al taoísmo, a dar clases de sexualidad, no venimos del mundo académico, normalmente, la mayoría no venimos del mundo académico y nos falta los protocolos que te aporta una escuela. Entonces, eh, siento que los dos caminos han de ir de la mano para que haya una integración completa. Es decir, la mente al final necesita entender de una manera racional qué es lo que estaba pasando en el cuerpo, por qué estábamos somatizando un dolor o qué es lo que nos estaba impidiendo alcanzar el placer. Y el cuerpo energético también hace hacer esa liberación. Entonces, para mí era muy importante encontrar a alguien con quien
trabajar, hacer esta combinación. Y hace 4 años que Lara Castro y yo lo hacemos. Entonces, bueno, básicamente cuando alguien se dirige a nosotros siempre pedimos una primera visita, una consulta online para enfocarnos hacia dónde vamos, cuáles son las necesidades de esta persona, qué es lo que está buscando y si realmente le podemos ayudar. En esa sesión pues se definen ya unos objetivos, unos primeros ejercicios para que la persona empiece a tomar conciencia de qué es lo que está pasando en su cuerpo en este momento. Y a partir de ahí pues diseñamos un programa personal en el que pues a través de herramientas de meditación, de Kung Fu sexual, de Qigong, más las herramientas psicoterapéuticas, pues conseguimos que estos cambios que se dan pues tengan una perduración. Es decir, que, que aquello que puede pasar durante una sesión de estimulación, de masaje, pueda ser mantenido en tu vida. O sea, no que vengas a recibir un masaje, te vayas con una experiencia, pero al día siguiente no sepas cómo hacer eso por ti misma, ¿no? Entonces, para nosotros el masaje en sí, la sesión de masaje en la que guiamos a una mujer hacia el punto de la eyaculación varias veces, ayudándola sobre todo a traspasar esas emociones, esas incomodidades que la estaban bloqueando consciente o inconscientemente, pues para que eso perdure, para que eso se pueda mantener, hay que hacer toda una serie de una preparación, ¿no? Pero la Entonces, finalidad del masaje, ahora que estás comentando el masaje, digamos, de Yoni o de Lingam, digamos que la finalidad, ¿cuál sería? En el caso del masaje, bueno, nosotros hacemos una terapia, una sesión de 2 horas de algo que llamamos psicoterapia del útero. Nos dimos cuenta desde el principio que había una relación entre los movimientos que tú haces con tu vagina y cierta forma de expresarte a nivel sexual en tu vida. Esa era mi teoría y al encontrarme con Lara, pues pude corroborarla. Es decir, yo cuando entraba a hacer un masaje, los movimientos que tú podías hacer con tu vagina de cerrar o empujar, a mí ya me estaban diciendo muchas cosas de cómo eras, de cómo estabas viviendo la sexualidad en este momento. De si eras una mujer que tiende a protegerse y a meterse en su espacio, o si también puedes salir de ahí y permitirte abrazar a aquellos en los que confías. Han sido muchísimas sesiones durante todo este tiempo y al final esos dos movimientos nos hablan de esos dos aspectos de tu relación con la sexualidad. Y bueno, pues el hecho de trabajarlo previamente, haciéndolo en las sesiones, preparándonos, preparándose un poco con el huevo de jade, haciendo ciertos ejercicios, pues nos permiten ir mucho más adentro en una sesión. Y en una sesión al final lo que buscamos es conectar con esas posibles fuentes de dolor que puedan haber dentro del cuerpo y ayudar a soltarlas. Conectar pues con esas zonas que están somatizando algún tipo de molestia y enseñar a esa persona a respirarlo y a soltarlo. Ese es el objetivo, porque al final cuando has conectado con esas tensiones que pueden ser emocionales, pueden ser dolorosas físicamente o desagradables simplemente, o no, o atravesarlas sin sentir esas molestias, es el objetivo para que una persona, para que una mujer se abra a tener un orgasmo y eyacule, por ejemplo. Y nuestro objetivo en sí es el hecho de que pueda llegar en una sesión varias veces al punto de la eyaculación y que ella vaya viviendo cada una de esas veces como un paso más adentro de sí, ¿no? Es como intentamos que sean varias veces durante una sesión porque cada vez es como dar unos pasos más, ¿no? Llegar a un nivel un poquito más profundo. La diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que yo, por ejemplo, he podido vivir recibiendo sesiones en escuelas de tantra o en otros sistemas parecidos al nuestro, pues son básicamente que hemos hecho una sesión de masaje, de guía, en la que no es necesaria la excitación. Es decir, en nuestras sesiones no
yo estoy ahí para dar, para servir, y yo no estoy ahí para recibir, ¿no? Que era algo que sí que me había encontrado muchas veces en el mundo del Tantra, porque quizás el enfoque es diferente. Yo siento que esos ejercicios que he aprendido en talleres de Tantra son maravillosos para hacer en mi privacidad con mi pareja, pero yo no alcanzaría ese grado de conexión con personas en un taller. En mis talleres todos los ejercicios son individuales al principio. Entonces, entiendo que las formas son diferentes, los objetivos son diferentes, pero nuestro objetivo era desarrollar un protocolo, una forma en la que al final, pues quizás un ginecólogo mismo pudiese aplicar esta sesión, ¿no? Y que es llevar a una mujer al punto de la eyaculación varias veces en una sesión sin que sea necesario el componente de la excitación, de manejar energía sexual caliente. Porque, bueno, yo creo que eso es algo que debe quedar para la intimidad de nuestros alumnos o nuestras alumnas. Yo es algo en lo que no me permito entrar. Eh, entonces, bueno, básicamente nuestra sesión se basa en eso, ¿no? En pautas para llevar a esa mujer, en este caso, a ese punto de confianza total y rendición ante sí misma, que le va a permitir pues cruzar esas puertas que estaban ahí impidiéndole disfrutar de ese fenómeno. Sí, digamos que el propósito es desbloquear la energía para dar libre paso a todas estas emociones Uh -huh. reprimidas que están ahí durante tiempo y expandir la energía, ¿no? Porque Correcto. es la finalidad del masaje. Bueno, yo tengo entendido, el masaje tántrico Mm. también tiene esta finalidad porque, bueno, digamos que luego ya cada uno, pues a lo mejor lo puede transmitir, ¿no? Esto ya va con el facilitador en cuestión, ya lo puede transmitir cuál es la finalidad, pero digamos que esta sería una finalidad pues alineada con lo que realmente estamos proponiendo. Si queremos Mm. liberar esas emociones y dejar a un lado todo el tema de excitación, como dices, o de placer que se puede dar, pero no es la finalidad, ¿no? Exacto, o sea, yo siempre digo que si durante la sesión llega placer, llega excitación, que la abracemos, que la persona no se cohíba en ese instante por sentir algo agradable, pero que nuestro enfoque no es necesitar de esa excitación, podemos llegar al mismo objetivo sin ella. Y porque si yo añado a la fórmula el componente de la excitación, pues quizás estoy haciéndole creer a esta persona que si no tiene ese componente de la excitación luego en su práctica no va a llegar a este punto, y no es así, porque a los Claro, organos se hay que puede. dejar a un lado las expectativas y precisamente pues que no tengan este objetivo, ¿no? Bueno, Evidentemente. pero es que vivimos en una sociedad muy acostumbrada a las expectativas, ¿eh? Constantemente. Vivimos en la sociedad de la pastilla mágica. Claro. Todo el mundo quiere un masaje que le cambie su vida, quiere una experiencia que le transforme, quiere sentir un montón de orgasmos que no había sentido, quiere llegar más allá de lo que conoce. Todo el mundo quiere eso y en un instante. La gente prefiere pagar lo que sea necesario por tener la experiencia que no realmente por invertir un poquito de tiempo en el día a día, trabajártelo y quedártela para ti, ¿no? Porque yo digo, a mí de qué me sirve ir a un circuito y subirme en un coche de carreras y dar 2 vueltas si luego tengo que subirme en mi SEAT 600, que es maravilloso, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos formas de conducir diferentes. ¿Por qué quiero probar una si luego no voy a saber yo repetir? Yo siempre digo lo mismo, o sea, ¿para qué quieres hacer una sesión? Para conocer algo que no conocías, pero descúbrelo a través de ti misma, que no sea necesario llegar al punto de la sesión. La sesión para mí es una herramienta más en el proceso ahora mismo. Sí que al Sí. principio me centré muchísimo en las sesiones porque mi etapa de investigación era la que estaba viviendo entonces que quería hacer cuantas más sesiones con más mujeres diferentes y ver todas las formas posibles de llegar ahí. Pero a día de hoy, o sea, ya no tiene sentido para mí Claro. hacer una sesión por una sesión. O sea, yo solo hago sesiones con alumnas, o sea, con una
persona, con una mujer que tenga la intención de formarse en este sistema o de ir más allá que recibir una sesión, aprender a eyacular y luego volver a casa y no saber cómo sostener eso, ¿no? Claro, es muy bueno Entonces, este enfoque que tenéis, es muy bueno porque, y dar esta claridad, porque pensamos que a lo mejor en un masaje pues vas a, no sé, vas a obtener unos resultados que no, que tiene que ver primero pues un trabajo previo, toda esa parte de integración, esos otros aspectos de indagación, de observación, de meditación, de trabajo tuyo en casa, mm, y el masaje sería pues como tú dices, una pata más, pero el masaje por sí solo pues no, además no ha hace pasado nada. de todo. Ha pasado de todo en mis sesiones. He visto mujeres que venían súper cerradas porque traían unos miedos tremendos y de repente en la primera hora se han dejado llevar, se han conectado con una parte suya que no conocían y han vivido una transmutación tremenda. También he conocido mujeres que decían disfrutar de una sexualidad muy abierta y luego no lo parecía tanto y se han ido más cohibidas. Entonces me he encontrado con todos los panoramas. Pero si, si una de esas mujeres se va de la experiencia y siento que porque algo que haya sucedido en la sesión, esa mujer ya no va a seguir ese camino, ya no va a seguir indagando, ya no va a seguir investigando por sí misma, para mí no tiene sentido iniciarla. No. Es que si lo que quieres es venir a buscar un regalo para contarle a tus amigas que has tenido una experiencia X y ponerte una medalla más, como es que somos la sociedad del like, o sea, estamos todo el rato con la corroboración de que lo que hacemos es maravilloso y necesitamos aquí el doble check constantemente a nuestro lado. Entonces, si esa es tu intención, no, la mía no es, porque me frustra Claro. saber que de repente que esa mujer no va a llegar a donde yo estoy viendo que puede llegar mañana en su casa, ella sola o con su pareja. Entonces, no, yo doy toda mi vida cuando hago una sesión de masaje y en cada proceso de entrenamiento. Entonces, me gusta que la otra persona lo reciba, sea capaz de ver que hay un trabajo que hacer, pero que también le está dando unos beneficios. Entonces, cuando uno empieza a trabajar y se empieza a preparar para esa sesión, pues al final descubre que es que en el camino igual ya no le hace falta llegar a la sesión, porque en el camino de practicar las 4 cosas que le hemos dicho que se tiene que preparar, pues esa situación se ha dado ya de una manera natural en su vida. Ese es el objetivo. Ese es mi objetivo verdaderamente. No tener que llegar a una sesión a día de hoy ya. Que si llegamos, pues maravilloso, hay mil motivos por los que la podemos hacer, pero que realmente la gente entienda que no existen esas experiencias eh, que te van a transformar la vida en un instante. No, ni con las plantas mágicas, ni con los chamanes más chinchulinos, como dicen en México, ni, no, son herramientas que te pueden ayudar en un momento dado a abrir los ojos, pero el trabajo siempre es personal. Si alguien te vende la historia de que te va a sanar, ya está empezando mal el discurso. Cuando hablamos de sanación Sanación. sanación del punto G, oh, a mí se me pone la piel de gallina, me da un poco de repelús escuchar esas cosas. Yo Yo tampoco soy un resueno con sanador, yo ese. te voy a curar, cuidadito. Yo doy la vuelta y me voy a otro lado cuando escucho eso. Sí, O creo que sea, hay yo este nombre de sanación sexual, es un nombre que se utiliza mucho mm, y mm, además pues compartes con otra persona que no conoces. Yo no soy muy partidaria de esto, la verdad, porque no sé, mm. vas a realizar una experiencia con una persona que no es terapeuta, no está realmente Bueno, a cuando coger. te refieres, me imagino, a los cursos que se organizan de sanación del punto G, de, bueno, como lo quieran llamar. Yo, cuando he hecho algún curso de este tipo, ha sido con gente que ya estaba preparada, ha sido con gente que venían al curso con sus parejas o Mm, con una pareja sexual que ellos habían elegido fuera de mi ambiente eso y es, que por lo tanto ya había un consenso entre ellos, se conocían, una confianza y claro, podían venir, pero, claro. o sea, si me han pedido muchísimas veces talleres, pero no los hago. O sea, para mí hay un ingrediente que es esencial para que una mujer se abra y eyacule.
Se llama confianza. Se llama confianza ante sí misma, confianza ante la persona que está delante de ella estimulándola, confianza ante la habitación, ante la situación, ante el espacio, ante lo que sea, confianza. Si hay algo que no te da confianza en esa ecuación, el resultado no va a ser el que tú buscas. Punto y final. Entonces, si tú te vas a un curso de este tipo y te toca con una persona maravillosa que te genera esa confianza y puedes aplicar allí, te sientes segura y puedes aplicar esas técnicas para relajarte, para desconectar, maravilloso. ¿Qué probabilidades hay de que haya algo que te moleste? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. A día de hoy yo cada vez que hago una sesión sufro en cada uno de los pasos porque un detalle pequeño puede hacer que romper esa sensación, ¿no? Si yo tengo allí, por ejemplo, preparados unos chocolates para que en un momento dado tú de repente puedas permitirte un regalo y sentir, por ejemplo, degustar un chocolate en medio de la sesión, pero ¿y si no te gusta el chocolate de menta? Es una tontería. O de repente voy a usar aceite de coco porque es maravilloso y tiene un montón de propiedades, pero a ti no te gusta el olor del coco, te revienta y de repente, ostras, pues qué cosa tan absurda, ¿no? Qué detalle tan insignificante, pero para esa mujer le ha cambiado la sesión totalmente. Entonces, si eso pasa en una sesión con un protocolo, pues imagínate en una habitación con dos personas que están yendo a un taller por primera vez, que uno está aprendiendo a estimular y la otra está aprendiendo a recibir. Lo siento, pero yo no me meto en ese viaje. No, yo no quiero ver esas caras al día siguiente cuando vengan a la sala a contarme lo extraño y surreal que ha sido. O sea, si es un taller para un grupo de personas que ya se conocen, que son amigos, que bla, 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 que ya hay confianza, maravilloso. Me encanta hacerlo, me encanta. Lo he trabajado con gente de muchísimas escuelas tántricas, ya lo conocen nuestro sistema y en casi todas quieren probar, porque saben que hacemos algo un poco distinto. Y me encanta trabajar con gente que ya ha hecho esa evolución personal, porque podemos ir muy adentro y podemos hacer cosas muy interesantes. Pero a veces también esas personas que supuestamente tienen más conocimiento porque nos dedicamos a la sexualidad o al Tao, pues a veces, fíjate, paradójicamente, esas mujeres que han hecho sesiones conmigo y que están dando clases de Tantra y de Tao a todo el mundo, de diferentes escuelas, algunas de ellas han sido mis experiencias más difíciles. O sea, cuando alguien se pone en el papel de que yo soy el maestro, yo soy el gurú, yo soy un profesor, pero bueno, quiero saber qué es lo que tú haces, hazme un masaje, de repente uno, si está en ese papel, no puede expresarse desde su verdadero yo. Y al final hemos dicho que esto va de confiar en ti para soltar. Entonces, si estás aquí en la sesión pretendiendo ser la reina del tantra al final te estás poniendo unos bloqueos en esa sesión que normalmente no han sucedido con alumnas o con gente que no tenía ningún tipo de experiencia. Está complicado esto. Claro, es que no solo es serlo, es sentirlo, o sea, es realmente llevarlo a la vida diaria, en cada acción, ¿no? Dejar a un lado el ego o esa idea que tenemos de nosotros mismos y desde ahí disponernos a cualquier experiencia. Siempre que nos disponemos a una experiencia desde ahí, pues lo que hace que esa experiencia sea reveladora es tu mismo propósito de hacerte a un lado, ¿no? Y de recibir en ese momento el aprendizaje que se tenga que dar para ti. Entonces, digamos que lo que sana no es ese masaje, sino tu disposición a que realmente sea un masaje, sea un libro, un deseo, una conversación, una terapia, te lleva realmente a hacer esos clics, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que muchas personas quizá lo del masaje tántrico lo ven como una experiencia, son mitos, ¿no? Porque el masaje tántrico tampoco tiene que, que conllevar un masaje de yoni o de lingam o de sanación, Correcto. digamos. ¿No? Yo de hecho pues no realizo este trabajo, se lo dejo para las personas que con ellos se sientan a gusto, tengan experiencia. Y yo en los masajes no incluyo esta zona genital y me gustaría que tú como profesional pues también deshacieras este mito, ¿no? Y... Totalmente. Bueno, fíjate, este ejercicio que hago
que hacemos Lara y yo, que hace estas sesiones que hacemos, que antes hacía yo solo en mi escuela, durante muchos años nadie las ha hecho en la escuela del maestro Mantak Chia, porque él no estaba seguro de que se pudiesen llevar con integridad, con honestidad, sin caer en, el abuso de poder, ¿no? El maestro Chia enseña el masaje Karsai Neisan, que es un masaje terapéutico, nada de estimulante. O sea, es un masaje genital, pero es bastante doloroso en cuanto a que si hay algún tipo de congestión, en nosotros también, en los hombres, pues se trabajan masaje en los testículos de una forma profunda y bueno, se despiertan dolores, se despiertan tensiones que hay que sacar. Eh, Uno de sus objetivos durante muchísimos años fue el de que no se malinterpretase, que esto era un masaje con algún tipo de final feliz o algún tipo de connotación sexual. La connotación sexual es que son tus órganos genitales, nada más. O sea, es un masaje muy liberador. Y bueno, ya te digo, estuvo muchos años sin enseñarlo en la escuela hasta que decidimos bueno, que era momento, porque habíamos encontrado una forma de establecer un protocolo que marcaba esas barreras, esas distancias, ¿no? Yo, ya te digo, entiendo todas las formas, porque soy un defensor de la pornografía, que esto es una paradoja en mi vida, cuando digo que la pornografía está jodiendo a la juventud. Pero soy un defensor de la pornografía porque creo que soy un defensor de cualquier derecho individual del ser humano. O sea, creo que cada uno de nosotros tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que desee, a expresarse como quiera, a enseñárselo a quien quiera, dentro de un contexto de personas mayores de edad, en plenas capacidades mentales, etcétera. Entonces, yo defiendo a la pornografía en cuanto a su concepto, pero me doy cuenta de que crea la sobreexposición a la pornografía está creando muchísimos problemas. Entonces, ya te digo, uno de esos objetivos era siempre que una cosa estuviese separada de la otra. Y dentro del mundo del Tantra y del Tao, a mí se me ha juzgado muchísimo porque vengo del mundo de la pornografía. Porque yo he hecho escenas en las que estimulaba a mis compañeras, aunque intentaba que tuvieran un componente educativo, pues su intención era excitar y era pornografía. A día de hoy veo gente del mundo del Tantra que está intentando hacer vídeos educativos o reproducir este tipo de sesiones de masaje, pero creo que se están saltando unos protocolos básicos que no entiendo si vienen de una escuela que no se los hayan enseñado. O sea, cuando veo un vídeo de un masaje sexual genital en el que el terapeuta o la terapeuta no utiliza guantes, a mí el contexto del tantra ya se me ha pervertido en ese momento. Cuando veo a una mujer introduciendo sus dedos dentro de la vagina de otra mujer sin utilizar ningún tipo de material higiénico sanitario, pues digo, pero ¿dónde estamos? O sea, ¿estamos educando ahora? ¿O estamos haciendo algo que... ¿Estamos haciendo una sesión con un alumno que sería más propio de hacer con mi pareja? ¿O esto es así? Este tipo de relaciones es así con todos mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos detalles que yo veo a día de hoy que tendrían que pulirse y que a mí no me dan confianza. Yo no sé, tenemos un protocolo súper alto todo y no ha habido ni una sola vez que una mujer se haya marchado de una de nuestras sesiones pues molesta por algún tipo de detalle que le haya... Es que es lo que te digo, o sea, si una de ellas ya se va con esa mosca detrás de la oreja, para mí es echarlo todo por tierra, ¿no? Es muy fácil crearse una buena reputación si trabajas bien, pero es muy fácil destrozártela en un solo día, ¿no? Entonces yo cuando veo esos vídeos de gente dedicándose al tantra y haciendo masaje sexual y no utilizan guantes de látex para tocar unos genitales o para penetrar en un ano o para penetrar en una vagina,
pues pienso que es más propio de la pornografía lo que están haciendo, que está bien, que no de un contexto educativo o Sí, como tú terapéutico dices, lo ya. importante es la confianza con el terapeuta, que si realmente vas a hacer un trabajo, pues un trabajo interno y un trabajo de limpieza, Hostia. de reconstrucción, de soltar bloqueos, donde engloba todo, quizá el masaje también, pues esa confianza que te da el terapeuta, pues es lo más importante, ¿no? Porque hay Es algunos hiper que puedes mega básico. sintonizar y otros que a lo mejor no sintoniza, así es que por eso es tan amplio, ¿no? Y desde donde estamos transmitiendo es lo importante. Pero más Es, allá de, más allá de, perdona, ¿eh? dime, Sí, sí. sí, dime. Disculpa. Más, Quería que ma- matizaras el significado del masaje tántrico que tiene para ti, dejando a un lado la parte sexual, es decir, un masaje tántrico que no conlleve el masaje genital, ¿vale? Porque ahí claro, pero, a ver, es lo que te digo, ¿no? Tantra y Tao tenemos unos mismos objetivos, pero yo creo que las formas son muy distintas porque, bueno, pues son escuelas diferentes y ya está. En los talleres de Tantra veo que se trabaja más el hecho de esta apertura a lo emocional, al compartir. Entonces, para mí, un masaje tántrico puede ser un masaje en el que hayan abrazos, haya un contacto físico entre el terapeuta, que no me gusta nada esta palabra, y la persona que está siendo guiada, para buscar que las personas realmente sientan que pueden abrirse a esos estados de percepción, ¿no? A recibir y a dar amor. Eso es maravilloso. Pero, por ejemplo, en nuestra escuela no hay unos ejercicios de este tipo, ¿no? O sea, todo lo que hacemos lo hacemos de forma interna nosotros. Entonces, yo para mí un masaje tántrico puede ser simplemente eso, un masaje en el que tú estés recibiendo caricias, recibiendo un contacto en tu cuerpo, pero que el masaje esté centrado en hacerte disfrutar de cada uno de esos momentos más allá de ponerle un objetivo final al masaje, ¿no? Que si nos vamos al plano sexual, pues ya estamos pensando en tener un orgasmo y eyacular. O sea, el tantra para mí no tiene nada que ver con eso. Para mí el tantra tiene que ver con el... Hay un ejercicio tántrico muy sencillo, ¿no? Que es el de cogerse, por ejemplo, un trozo de chocolate, ponérselo en la boca y dejar que el chocolate se derrita, o un trozo de una fruta y simplemente chupándola saber si somos capaces o la ansiedad nos va a llevar a morderlo y a comerlo precipitadamente como estamos acostumbrados, o simplemente podemos dejarlo ahí y podemos rendirnos a sentir cómo se va deshaciendo nuestra boca y nos damos cuenta de que el hecho de controlar ese impulso nos está haciendo que lo disfrutemos mucho más, ¿no? Entonces, vivir una vida tántrica para mí tiene que ver mucho con el chocolate y con esta forma de degustarlo. O sea, es como aprender a disfrutar de cada encuentro. Por eso no tiene nada que ver con lo sexual. El aspecto sexual es uno de los aspectos del tantra, pero el tantra es como ese árbol que yo explicaba del Tao, ¿no? Ya tiene muchas ramas y la sexual es una de ellas. Lo que pasa que la palabra tantra yo creo que se ha pervertido mucho durante todo este tiempo. Hoy Sí. cualquier prostíbulo, por ejemplo, que se anuncie en un periódico, anuncia sus masajes como masajes tántricos. Sí, es cierto que se ha ensuciado mucho y es una lástima porque, claro, la gente genera confusión y va donde no tiene que ir y busca un masaje erótico y a lo mejor se piensa que es un masaje tántrico y no es lo mismo, evidentemente. Y bueno, luego ya Bueno, yo pues creo que lo el que que va puede... ahí va sabiendo a dónde va. Igual se hace un poco el confundido, igual se hace un poco el despistado, pero yo creo que al final cuando uno busca una experiencia, eh, el 90% de la gente que llega es porque han conocido a alguien que ha vivido la experiencia y vienen del boca a boca. O sea, vienen porque alguien les ha contado que ha tenido una experiencia maravillosa y que, oye, que quizás a ella también le podría ayudar. Entonces, yo me imagino que el que se equivoca a día de hoy, yo creo que se equivoca ya sabiendo que se equivoca. Pero que sí, que ha sido muy degradado el concepto de tantra, totalmente. Totalmente. Entre eso y algunas escuelas que por lo visto no han tenido así como unos protocolos muy éticos, pues es un mundo complicado. El de la sexualidad es un mundo Sí, hay de que tener mucho mucha poder. delicadeza, hay que tener mucha delicadeza, sutileza y ponerlo muy, muy bien ahí
mucho. explicado y que, bueno, pues que el facilitador esté muy, muy centrado, porque, a ver, yo, por ejemplo, no me involucro con una persona que viene a hacerse un masaje, yo no estoy ahí involucrada, al contrario, yo en todo momento estoy en mi espacio y no hay contacto entre nosotros, es decir, yo hago el masaje desde un estado de meditación, de simplemente con un Correcto. canal, donde también utilizo cosas del Tao, bueno, he estudiado medicina china durante 7 años y todos estos puntos que abren canales, que pues todo esto es energético, pues creo que es muy interesante, ¿no? Cuanto más Mm. tengamos. Y bueno, ya que estás tú también muy metido en el Tao, explícanos un poco la diferencia entre el masaje tántrico o masaje taoísta, o cuál es la finalidad del taoísta. Mm, Te explicaría la diferencia entre lo que yo he vivido, porque seguramente va a haber un montón de gente del Tantra ahora que se me van a querer echar encima, porque van a decir, no, pero es que mi masaje, yo hablo de lo que yo he vivido, de Vale, lo que yo he vivido con las 3 o 4 escuelas así grandes que hay a nivel internacional. Eh, Siempre he sentido que en esas prácticas, yo me lo he pasado muy bien en esos talleres. He conocido gente, he compartido experiencias, pero lo he hecho en épocas de mi vida en la que yo estaba soltero y por lo tanto interactuar con otras personas en este contexto no era ningún problema. A día de hoy no participaría de esas prácticas porque siento que son algo muy íntimo que no me apetece compartir si estoy en una relación. claro. Entonces, lo que yo he vivido dentro del mundo del Tantra, pues han sido grandes lecciones con esas sesiones de masaje que me han hecho ver quizás algunos detalles que se me estaban pasando. Mm, ¿Cómo nosotros podemos intentar llegar ahí a través de otro camino? Pues ya te digo, la diferencia básica es que al principio todo nuestro aprendizaje es personal e interno. No necesitamos que te pongas a compartir un abrazo con otra persona o hacer una práctica en pareja. Nuestro trabajo siempre, siempre, siempre al principio es interno. Una vez se ha hecho ese trabajo interno, entonces sí empezamos a compartir con otras personas. Pero es que al final esto es una diferencia de enfoque, porque en el Tantra si, se busca más trabajar eso, ¿no? Se busca más trabajar la conexión con el otro, el abrirse a recibir un abrazo o a sentir, a salir de ese caparazón en el que vivimos la mayoría de nosotros, ¿no? Y a permitir que nos toquen. Pues entonces, claro que entiendo que se necesita un enfoque diferente. Se necesita otro tipo de prácticas, de respiraciones más íntimas, con más contacto, con más... Pero sí que es cierto que dentro de cualquiera de esas prácticas se establecen, ¿no?, unos límites y, y si se respetan, pues no tiene por qué haber una mala experiencia, un mal recuerdo de esa experiencia, ¿no? Pero yo siento que la diferencia es el tantra puede ser mucho más profundo en estas formas, mucho más emocional, y el Tao vendría a tener, yo siento que más estructura. No sé, por ponerte un ejemplo, un maestro tántrico para elevar la energía a la cabeza me diría, baila, ¿no? Vuélvete loco y simplemente salta y manéjalo hacia arriba, ¿no? Un maestro taoísta me diría, siéntate y en esa quietud interna, fíjate vértebra a vértebra en tu columna y asciéndelo. No sé, esas son las dos formas en las que yo lo he aprendido. Las dos me han servido, pero creo que hay un momento para cada una. Esa es la clave, sí. Yo creo que depende en qué momento estamos, porque, por Sí. ejemplo, sí. Y también, pues, un poco el mismo ejercicio lo puedes dirigir desde una perspectiva o desde otra, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mis cursos de Tantra, en mis retiros, pues ese contacto está y toda esa cercanía de abrazos, de contacto, de masaje sutil, pero el foco siempre es como observar qué es lo que estoy sintiendo yo ante esta experiencia, ante esta persona que tengo delante, qué emoción me detona y Mm. aprender a mirar dentro.
Es decir, no es como voy a disfrutar de esta emoción que me está dando placer y qué bueno y abrazar, no, porque nos perdemos en el otro. Entonces, evidentemente, siempre que sea una mirada hacia adentro, es una meditación, que normalmente meditar solo es muy fácil cuando ya tenemos experiencia, pero cuando meditas interactuando con otra persona y además te puedes perder en esos placeres, pues es como volver a ti, observar cuánto habitualmente tú te estás perdiendo en ese placer, en esa experiencia placentera, que no solamente nos perdemos en las experiencias dolorosas, sino también en la otra punta de la dualidad, ¿no? En las placenteras. Entonces, en todo momento es como una autoindagación, una autoobservación. Cuánto de dónde pongo la sexualidad en el pedestal aquí arriba, ¿no? Es como esa distracción tan potente como nos lleva muchas veces a sacarnos de nuestro centro y olvidar realmente la esencia y la mirada hacia adentro, ¿no? Nos perdemos ahí. Entonces, siempre que estamos ahí, pues nos llevamos una experiencia muy rica, claro. Pero bueno, como tú dices, si estás en pareja, lo mejor es disfrutarlo en pareja. Sí, bueno, cada experiencia, yo creo que cada taller ha tenido un momento en mi vida y, y me llevo recuerdos maravillosos de todas las experiencias que he tenido en el mundo del Tantra. Pero, por ejemplo, mis formas a la hora de enseñar no son tántricas. O sea, yo no me defino, cuando me dicen, eres un maestro, no, primero la palabra maestro me sobra, pero lo de tántrico también. Yo intento ser como mucho más pragmático, ¿no? Intento, bueno, también quizás es que es la forma del maestro Chia en la que él nos ha enseñado y que conecta mucho como Tauros, que Claro. somos los dos, conecta mucho con nosotros y yo siento que para comprender algo necesito vivenciarlo, necesito saborearlo, olerlo, masticarlo, o, Sí. porque actos de fe, pocos, fe poca me queda. Y una pregunta que esto del kung fu sexual. Explícanos Mm. brevemente qué es el kung fu sexual. Bueno, Kung Fu literalmente significa práctica diaria para mejorar en un arte. Yo puedo decir que mi jardinero tiene un kung fu de jardinería maravilloso porque es metódico, siempre deja las herramientas en su sitio, las coge, hace su ceremonia diaria, ¿no? Tiene como su protocolo diario. Pues el kung fu, el término kung fu se puede aplicar para muchas cosas y no solo para el arte marcial, que es con lo que estamos acostumbrados a relacionarlo. Así que al final el kung fu sexual es una serie de ejercicios prácticos que trabajan la respiración, la visualización interna, diferentes aspectos de nuestra sexualidad. Básicamente el Kung Fu sexual lo que busca es integrar toda esta estructura interna del arte marcial, del Tai Chi, del Qigong, de la meditación en la práctica sexual. Y bueno, pues son ejercicios de autoconocimiento puro y duro. Entonces hay ejercicios de todo tipo, hay ejercicios para hombres, para mujeres, para que se estimulen de determinada manera y sientan X procesos en su cuerpo que suelen pasar de manera automática y no nos damos cuenta. Pues hay ejercicios de todo tipo. Entonces el trabajo en el hombre vendría a centrarse en aprender a cabalgar nuestro fuego, es decir, saber cuánto tiempo me queda antes de abocarme en ese abismo que llamamos el punto de no retorno, ¿no? Y es ese punto que si traspasamos nosotros llega un orgasmo y llega la eyaculación. Pues el trabajo del hombre vendría a ser ver dónde está ese punto, dónde está ese momento, acercarnos a él y frenar y retirarnos. Y poco a poco, si hacemos esto, vamos dando paso a que la energía no se quede solamente centrada en los genitales, sino que pueda subir al corazón, pueda subir a la cabeza y ahora sí, llevarnos a estados alterados de conciencia gracias a la energía sexual. Y en el caso de la mujer, pues para mí uno de los primeros objetivos parte de que empecéis a conectar con esa forma de moverse de vuestro útero, ¿no? Toda esa musculatura que rodea el útero debería ser la más potenciada de vuestro cuerpo. Es decir, esa musculatura os va a permitir empujar a un bebé de 4 kilos o 5 kilos fuera de vuestro cuerpo en un momento determinado de vuestras vidas. Entonces, para mí esto, que una mujer fuese consciente y pudiera hacer esto de forma consciente, este es el primer objetivo.
porque os han desconectado de vuestros genitales. Os han dicho que la mano no se pone ahí, que eso es feo y que hay que avergonzarse de ello. Entonces nosotros ya tenemos un contacto diario cada día con nuestro pene y nuestros testículos porque los tenemos externamente y orinamos. Pero vosotras no, ni siquiera tenéis ese contacto, ¿no? A la hora de orinar. Entonces, entre eso, la vergüenza, el miedo, todas esas historias que nos han programado, pues vivimos desconectados. Y para mí lo más importante en este proceso con la mujer es conectaros otra vez con esta forma de mover vuestro útero. Y bueno, al Sería fin. la contracción urinogenital, ¿no? Sí, Las sí. contracciones. Vendría a ser un ejercicio muy simple, ¿no? Si esto fuera tu vagina, o sea, si esto fuera la apertura y aquí estuviera el clítoris, yo recomiendo un ejercicio que es respirar, hacer una sesión de toque amoroso con vosotras, llegar a la vagina, cubrirla, darle su tiempo y entonces inhalar. Y en una exhalación entrar con estos dos dedos, ¿no? Y una vez estos dos dedos están adentro, que ya están tocando todo lo que llamamos el área G, porque no es un punto, es un área, ¿vale? Que hagáis una prueba, ¿no? Inhalar, cerrando la vagina, exhalar, relajar. Es decir, en la inhalación voy a buscar cerrar la vagina como queriendo succionar mis dedos adentro, y eso ya me va a dar una referencia de, ostras, ¿tengo fuerza al cerrar? ¿Estoy sintiendo en mis dedos que puedo cerrar y apretarlos? ¿O lo siento ligeramente? ¿Cuál de los dos movimientos se me hace más fácil? ¿Inhalar y cerrar o exhalar, relajar y empujar? O sea, ¿con qué conecto más fácilmente? ¿Con el cierre o con el empuje interno? Cada uno de esos dos movimientos me habla de un aspecto de cómo te relacionas con la sexualidad. Entonces, en un primer testeo, tú ya me estás dando información de cómo tú te ves. Otra cosa sería que yo entrase ahí en un masaje y cómo lo sintiese. Pero es muy curioso porque con estos dos movimientos simplemente a mí ya me dicen muchas cosas de la persona en ese momento, ¿no? Y es increíble, es como que la vagina te está expresando constantemente, nuestros genitales se están expresando a través del dolor, a través de aquello que somatizan, aquellas cosas que tenemos que rectificar en nuestras vidas, ¿no? Al final, entiendo eso que dice el maestro Chia, que son los puntos reflexológicos más potentes del cuerpo, porque, porque al final, cuando hay un problema de una eyaculación prematura, cuando hay un problema de una ansiedad por desempeño que desemboca en que un hombre no tenga erecciones, cuando tu pene te está hablando, cuando de repente tu vagina, cuando tú tienes sexo habitualmente con desconocidos pero que no te llena y de repente sientes como que tu vagina se ha convertido en un espacio como muy amplio, ¿no? Y donde un pene baila. ¿Por qué? Si antes mi vagina abrazaba un pene cuando entraba, ¿no? Y quizás tu vagina está diciendo, bueno, pues vamos a tener sexo, pero que me toquen lo más mínimo. Entonces, todos esos movimientos internos de los órganos sexuales nos están diciendo algo. Y es increíble poder ver ese mapa y poder darse cuenta, ¿no? de dónde está viniendo esa reacción en tus genitales, por una emoción tuya, por un comportamiento tuyo, por algo que tú no eres capaz de expresar y que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? De repente, pues, así, uno de esos casos, ¿no? Una mujer que está muy preocupada porque ha sido madre y ahora después de ser madre siente pues eso, que su vagina como que se hubiera hecho un espacio muy grande, ella siente que se le ha quedado grande aquello y, y te das cuenta de que al final su vagina lo único que le está diciendo es que está teniendo sexo con un montón de individuos que no le llenan y que su intención es, bueno, cautivar al otro sexo a través de su sexualidad, y en el momento en el que se da cuenta de que esto era un tema psicológico, mental, que ella estaba, un patrón en el que ella estaba recurriendo y se da cuenta, pues de repente su vagina se relaja y hace así y se vuelve a cerrar y vuelve a abrazar.
y ella se introduce unos dedos haciendo una práctica y se da cuenta de que ya no es ese saco como ella lo describía, ¿no? Sino que se había vuelto a cerrar. Entonces no había ningún problema desencadenado por el parto. O sea, el problema estaba aquí. El problema estaba en que ella se sentía que era una madre soltera y que necesitaba tener sexo con otros hombres para traerlos a su vida, y que el sexo era la forma en la que ella flirteaba y ligaba. Entonces, bueno, pues Claro. Si es que estás teniendo el esa cuerpo, relación. sí, esto que dices totalmente de acuerdo, porque el cuerpo es un efecto, ¿no? Y la causa siempre es cómo estamos viviendo y cuáles son esos bloqueos, esas cosas que nos están sucediendo que hace que el cuerpo se manifieste de una manera u otra, ¿no? Sí. Entonces es ir a la raíz. Sí, Mm, tienes razón. Bueno, pues entonces, para matizar un poco esto que acabas de contar, ¿no? Pues mm, imagínate, pues igual que el yoga pues te lleva a tener un cuerpo más flexible, una mente más clara, una mm. conciencia física, emocional, pues el Kung Fu sexual sería pues también, pero una conciencia más sexual, ¿no? Porque estás trabajando más con los órganos sexuales y muchos hombres que están buscando esa forma de no eyacular, ¿no? Esto sería como una práctica, ¿no? Que te lleva Sí, a hay eso. un protocolo básico pues para empezar a alejarse de ese punto de no retorno, y ahora mismo, pues creo que más que nunca, porque fíjate, eh, esta nueva generación que ha nacido en medio de esta sobredosis informativa de internet y que lo tienen todo al alcance, son los principales impulsores de este movimiento que se llama NoFap, que son chicos que se están desconectando de la pornografía porque quieren aprender a estimularse con sus propios recursos. Es decir, desvincularse de una pantalla, de un monitor, Claro, para desengancharnos de esta adicción que produce la dopamina barata que nos regala la pornografía, ¿no? Y son, la mayoría son chicos jóvenes de entre 16 y 30 años, vale. que se han dado cuenta de que en este mundo de abusos y de excesos, donde la pornografía está en, solo tienes que abrir el móvil y buscar, que está ahí, pues que son los primeros que quieren reconectarse con esa forma de sentir, con esa posibilidad de vivir un estado multiorgásmico más allá de lo que están acostumbrados a sentir, que es el orgasmo con la eyaculación. Esto en el caso de los hombres. Y las mujeres, pues igual, las mujeres tener un montón de herramientas ahí para aprender a ver distintas formas, ¿no? Yo digo que la mujer es mucho más profunda en esto, en las formas. Eh, si para el hombre, por ejemplo, hay una manera básica de alcanzar un orgasmo y eyacular, el clítoris de la mujer tiene un montón de manifestaciones, de formas, de posibilidades. Yo creo que vuestro cuerpo está diseñado específicamente para el placer y tenéis muchas más posibilidades. Entonces a nosotros lo que nos toca para llegar a sentir lo mismo que siente una mujer en esos estados tan profundos es entrar en lo que nosotros llamamos un estado de resonancia. Es decir, a través de la meditación entrar en un estado de sensibilidad en el que podamos sentir qué es lo que está viviendo nuestra pareja. Y ahí es donde nos conectamos con su cuerpo energético y podemos sentir esos orgasmos del alma, que para mí parten exclusivamente de eso, de desarrollar esta forma de sentir y sentir, conectarte con lo que está sintiendo tu compañera, ¿no? O compañero. Claro, abres la sensibilidad al sentir, esa es la base de todo, ¿no? Correcto, Sin estar condicionados por la interpretación que hacemos de ese sentir. correcto. Que puede ser, te puedes abrir a ese sentir gracias a una sesión de masaje, te puedes abrir a ese sentir gracias a una tarde de baile en el que has perdido la cabeza, ¿vale? Pero al final es esta sensación que nos aporta la vida cuando de repente con una canción sentimos un escalofrío, o con una película estamos viendo una secuencia que nos emociona, pues yo digo que es desarrollar la facultad de poder provocarte estas situaciones sin que sea la vida la que te los traiga. Es decir, si yo quiero tener ahora un escalofrío, poder tenerlo, generármelo.
¿vale? Cuando te has abierto a esa forma de sentir, entonces el tacto entre tus manos cambia y entre tus manos y el cuerpo que está recibiendo cambia. Ahí empieza a haber una transmisión Claro. más allá de lo físico. Claro, Ahí es que es un cuando... trabajo, el físico es el efecto, lo que decíamos, el trabajo es interno, abrirte a sentir es un propósito interno, ¿verdad? Es Sí, esa idea. pero el físico también tiene que estar predispuesto, claro. O sea, para sentir lo energético tienes que abrir, lo físico tiene que estar suave, ¿no? Entonces es todo un conjunto. Claro, tienes que pasar a la acción a través del cuerpo, pues a través de un masaje, a través de un movimiento, de la danza. Genial. Pues De gritar. muchísimas, todo cabe, claro. Pues maravilloso todo esto que nos estás contando, José. Me Gracias a encanta ti. este trabajo y bueno, pues muchísimas gracias por compartir este espacio Gracias. y, y bueno, pues ¿dónde te pueden encontrar? ¿Quieres dejar? No estoy últimamente mucho por las redes sociales, estoy un poquito peleado con ellas porque me causan un dilema. Por una parte son maravillosas porque nos acercan a la gente a la hora de trabajar, pero por otra van en contra de mis principios, así que últimamente estoy un poco peleado. Podéis encontrarme en josetoiran.com y en Instagram eventualmente aparezco, salgo, desaparezco, pero en Instagram me podéis encontrar como Kung Fu Sexual, ¿vale? Y bueno, ahí pues también acceder al perfil de Lara Castro, Placer Consentido, donde podéis ver cómo ella pues facilita esa parte del trabajo más psicoterapéutico. Ujú. Ahí nos Bueno, podéis pues encontrar. genial. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura, un placer.